Bendiciones a todos y saludo especial de parte de la iglesia a nuestra hermana Lorena, que está aquí. Bueno, toda la iglesia le saluda y le queremos decir que está en la casa de su padre, que tiene que tener la libertad. Aquí, en la presencia de Dios, la Biblia dice que hay libertad. Y por lo que le hace falta, luego ya el pastor y mamá le hablará acerca de todo eso. Amén. Pero aquí todos somos familia, aunque somos de distintas nacionalidades, raza, pero en la casa de Dios somos uno, porque tenemos solamente un mismo Padre. Amén. Y gracias al Señor por esta tarde. Padre, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias, Señor, porque es un gran honor, es un gran privilegio, Señor, ser llamado para venir a tu presencia. Te damos toda la honra, Señor, porque tú nos has llamado aquí para bendecirnos en esta tarde, para ministrar a nuestras vidas, Señor, a nuestras necesidades. Espíritu Santo, te pedimos que tú tomes control de todo lo que falta de este culto, Señor. Háblanos a nuestro corazón. Ministra a cada necesidad que hemos traído a tu presencia, porque sabemos que tú nunca nos defraudas. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú toca esa necesidad específica de cada uno de nosotros, Señor. Danos la libertad para recibir tu palabra, Señor. Abre nuestro corazón, abre nuestro oído, abre nuestro entendimiento. Ilumínanos, Señor, a través de tu palabra. Espíritu Santo, toma control absoluto. Venimos en contra de cualquier espíritu que no es de Dios y declaramos, Señor, que se haga tu voluntad, solamente tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Que el Señor le bendiga una vez más. Y en esta tarde vamos a ver lo que el tiempo nos permite a poder hacer. El tema que tengo en esta tarde se llama la importancia del carácter. Se dice, ¿no? Carácter. Sabemos, yo estaba consultando a ver cómo se define carácter, porque es un poco complicado de definir. Pero según lo que he podido averiguar, dice que carácter es la cualidad de una persona. Si una persona es el que le gusta la cosa ajena, esa persona tiene carácter de ladrón, ¿no? Amén. Su carácter es ladrón. Pero carácter también es la moralidad de una persona. Y sabemos que la Biblia de Dios, la palabra de Dios nos enseña es más bien cómo cambiar. Bueno, es más o menos ética moral. Entonces la palabra de Dios es allí donde nosotros vemos el espejo que refleja nuestro carácter o que cambia nuestro carácter. Entonces, hay dos tipos de carácter. Puede ser positivo o negativo. Y algunos han dicho que hay tres tipos de personas en la vida. Los exitosos, aquellos que no han tenido éxitos, y otros que han tenido éxito temporalmente. Pero esos tres clases o grupo de personas, lo que le sostiene en su, aquellos que han sido exitosos,
lo que le sigue manteniendo en su puesto de éxito es su carácter. Entonces, carácter es muy importante. No solamente para nosotros cristianos, sino para toda la humanidad. Porque da igual que seamos cristianos o no, pero si no tenemos buen carácter, no vamos a poder encajar o no vamos a poder lograr mucho en la vida, porque la gente nos van a evitar. Porque si yo soy una persona que tengo, hay algunos que cuando lo vean dicen, ya viene esa otra vez, yo me voy porque esa tiene muy mala pulga, dice, ¿no? Pero como cristiano, nuestro carácter también es nuestro testimonio. Si tenemos muy mala carácter, eso no dice bueno de nosotros, porque a veces nuestro carácter puede ser una piedra de tropiezo para los demás. Y si nosotros como hijos de Dios, si nos llamamos hijos de Dios y no tenemos buen carácter, estamos tomando el nombre de Dios en vano. Porque la gente van a decir, si eso es cristianismo, yo prefiero estar ahí donde estoy. Entonces tenemos que procurar ese buen carácter. Cuando Jesús empezó su ministerio, el primer discurso que él dio fue sobre carácter, la bienaventuranza. Bienaventurado lo bueno de corazón, como dice. Vamos a ver en el libro de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, bueno, de 5 hasta 7, habla de la importancia de carácter, pero yo voy a decir muy poco de allí porque hay muchas cosas que la Biblia dice. En el 3 dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino del cielo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. El 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. 7. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. 8. Bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. Bueno, si leen más adelante, porque todo eso, desde 6, 7, hablan de lo que nuestro carácter tiene que ser. Y hay mucha gente en la Biblia que vemos, bueno, voy a enumerar algunos y luego estudiaremos algunos para ver lo que la Biblia dice de ellos. ¿Se acuerdan de una reina que perdió su corona y su trono? Vasti. ¿Por qué? Porque no tenía buena carácter. Y vemos que si no tenemos buena carácter, lo que tenemos lo podemos perder. Judas Iscariote, Sansón, ¿saben lo que le pasó? Judas Iscariote era avaricioso. Sansón, aunque tenía mucho poder, pero aunque tenemos poder y no tenemos carácter, podemos perder hasta nuestra vida. Y había otros 3, no sé si le suena ese nombre, Corá, Datán y Abiram. Esos eran 3 hombres que estaban en argumento con Moisés, que cuando Moisés estaba allí ejerciendo, ellos decían, si Dios solamente ha hablado a través de Moisés, que ellos también eran profeta, entonces que no le van a hacer caso. Es que no hay tiempo para mencionarlo, pero está, creo que
en Número, no sé si, bueno, si lee Número, lee todos los capítulos de Número, ya lo encontrará. Está por allí. Que esos 3 fueron los hombres que la tierra abrió y entraron directamente con su familia al infierno. Y otro también que tenía muy mal carácter. Ese era que le gusta cosa ajena, ¿no? Tenía la mano larga. Acán, que con su mala carácter también trajo desgracia a su familia. Ese era el que robó el manto babilónico. Este está en Jueces capítulo 6. Y vamos a hablar de hombres grandes. Ellos eran grandes, pero aún así había un poquito de mancha en su carácter. Y hubo pérdida también. Elí, todos sabemos quién era Elí, ¿no? Elí era un gran sacerdote, pero él no pudo controlar sus hijos. Y a través de allí, todo su linaje, no solamente él, su hijo, la Biblia dice que todos los varones que eran este linaje, Dios mandó una maldición sobre ellos. ¿Por qué? Por su carácter. Entonces vemos que el carácter negativo no solamente nos puede afectar a nosotros, sino a nuestra familia, directamente o indirectamente. Samuel, ¿qué vamos a decir de Samuel? Era un gran profeta, que aún en el último momento de su vida, él llamó a Israel y decía que todo testificara en contra de él. Si él había defraudado a alguien, si él había tomado, ¿cómo se dice esto? Cuando le da soborno. Él sí tenía buen testimonio, pero sus hijos no tenían buen testimonio. ¿Por qué? Porque él no había enseñado bien a sus hijos. Y ese testimonio de sus hijos era una mancha en su reputación. Este era muy grande y hasta ahora podemos decir un gran hombre de Dios, pero había un pero en su carácter. Moisés. La Biblia, Dios mismo dijo, Moisés era un gran profeta con quien Dios habló cara a cara. ¿Sabe cuál era ese pero en su carácter? ¿Quién lo sabe? ¿Cómo? Enojo. ¿Y cuántos de nosotros no nos enojamos aquí? Yo. Eso lo puede testificar mi familia. Benjamín no está. Bueno, gracias a Dios que no está. El enojo no puedes robar la bendición que Dios tiene por nosotros. Moisés no pudo entrar en la tierra prometida por eso. Otro, José, no tengo nada que decir de José. Era casi perfecto. Faltaba poco, pero no tengo mucho que decir, pero tenía buen carácter. ¿Saben de Eliseo? ¿Qué pero había en la vida de Eliseo? ¿Quién lo sabe? Los estudiantes. ¿Cómo? Bueno, calvo sí. Había algo. Era parecido a Moisés. Vamos a leer. No, también tenía enojo. Vamos a leer en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 3. Segundo de Reyes, capítulo 3, versículos 15. Dice, mas traedme, bueno, un poco antes. Si leemos antes, vemos que él estaba allí delante de unos reyes. Y esos reyes habían ido a él para que él que les dijera lo que Dios decía. Y él dice, le estaba diciendo a otro rey, no me acuerdo ahora cómo se dice. Dice, tú que
causa problema a Israel y la casa de tu padre. Estaba enojado, hablaba muy mal a este rey. Y a raíz de eso, Dios no le pudo hablar. Y después, cuando ese clamó, dijo, tráeme, en versículo 15, dice, mas tráeme ahora un tañedor. Y sucedió que mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo. Hay una gran enseñanza aquí. Cuando estamos tentando a airarnos, a enojar, ¿qué podemos hacer? Pongamos a adorarle al Señor, alabarle al Señor. En vez del espíritu demoníaco, eso que se va a apoderar de nosotros, Dios, el Espíritu de Dios, hablará sobre nuestras vidas. Y si vemos más adelante, un poco más atrás, capítulo 2 del mismo segundo de Reyes, verso 23, fue cuando Eliseo se enojó y llamó y maldijo a los muchachos, que salió un oso y devoró a 42 niños. ¿Por qué? Por enojo. Si tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, no tenemos que enojarnos así, porque la Biblia, Jesús mismo cuando los discípulos dicen, Señor, déjanos para que llamamos fuego sobre este pueblo. ¿Qué le dijo a Jesús? Dice, es que no sabéis de qué espíritu sois. Tenemos el Espíritu de Dios y no tenemos que enojarnos con facilidad. Bueno, me queda muy poco tiempo. A ver, voy a decir sobre esos 3 reyes: Saúl, David y Absalón. Vemos que eran 3 reyes que casi sucedieron los 3, casi al mismo tiempo. Saúl era el primer rey de Israel. En 1 de Samuel, capítulo 9, verso 21. 1 de Samuel 9, 21. Nos habla de cómo Dios levantó a Saúl. Cuando Dios lo levantó, él era un hombre humilde, sumiso a la voluntad de Dios. Aunque él, como rey, no era la voluntad perfecta de Dios para Israel, pero aún así Dios lo usó. Pero cuando él llegó al trono, no se dejó moldear, no dejó que Dios moldeara su carácter, y vemos que su final era un desastre, que él murió en el mismo día con su hijo Jonatán. La Biblia dice, aquí dice, Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo benjamita, de la más pequeña de la tribu de Israel? Y no es mi familia la menos importante de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me hablas de esta manera? Eso fue cuando Samuel le decía, Dios le había elegido para ser el rey. Allí él era humilde. En capítulo 10, versos 20 a 22, anótenlo. Fue cuando Samuel fue a Israel para decirle al pueblo que aquí está su rey. La Biblia dice que buscaban a Saúl, pero se había ido a esconderse. ¿Por qué? Por su humildad. Pero llegó más adelante, cuando ya él era rey, que ya había tenido la corona y el trono. En vez de obedecer a Dios, en vez de ser humilde, en vez de someterse a la voluntad de Dios, él ya hacía su propia voluntad, hacía su capricho. Cuando Dios le decía, haz esto, él hacía otro. Y de allí Dios lo destronó. Si no trabajamos en nuestro carácter, nuestra final va a ser desastroso. Y para que eso no suceda, tenemos que dejar que el Espíritu Santo moldea nuestro carácter.
La Biblia dice que aún Saúl llegó hasta matar a los profetas de Dios. ¿Por qué? Porque el temor de Dios no había en su vida. Si no tenemos temor de Dios en nuestras vidas, haremos lo que nos da la gana, lo que, como ya estamos en autoridad, no hay más autoridad sobre nosotros. Eso es lo que le pasó a Saúl. Porque si se acuerda que cuando Samuel cuando Dios le dijo, olvídate de Saúl, yo ya lo he desechado y me he provisto a otro rey. ¿Qué dijo Samuel? Y cuando Dios le dijo, vete a la casa de Isaí, vamos a leerlo, en 1 de Samuel capítulo 16. 1 de Samuel capítulo 16, verso 1 y 2. Y el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. 2. Y Samuel respondió, ¿cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa, me matará. El Señor dijo, bueno, me matará. ¿Quién hace eso? Si es un ungido de Dios, un enviado de Dios, y ese era el que ungió también a Saúl para estar en el trono. Y vemos que cuando Saúl llegó al trono, ya no había temor de Dios en él. Mató a otro profeta. Eso está en 1 de Samuel, capítulo 22 y verso 17. Anótenlo y luego lo lean. Mató a ese hombre, ¿por qué? Porque le dio espada de Goliat a David. Si no dejamos que Dios moldee nuestro carácter, tarde o temprano seremos desechados por Dios. Y eso será algo terrible. La Biblia habla también de Absalón. Absalón era el hijo de David, el que debería ser el heredero de su trono. Pero él también perdió su trono y su corona por no tener buen carácter. Absalón, en el libro de segundo de Samuel capítulo 13, ya verán el principio de la historia de Absalón, cuando él estuvo enojado porque su hermano había violado a su hermana y él quería venganza. ¿Y cuál fue su venganza? Pues usurpó el trono de su padre, hizo mucha barbaridad. Pero la Biblia dice, si tú eres un hijo y no honras a tu padre, tu vida será cortada. Y vemos que eso es lo que le sucedió a Absalón. En segundo de Samuel capítulo 18, allí la Biblia nos narra el final de la vida de Absalón. Fue muy triste, aún para su padre, fue algo doloroso, pero es lo que Dios ha dicho. Dios dice, hijos, honrad a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida sobre la tierra. Pero si no honras a tu padre y a tu madre, en vez de larga vida, ¿qué tendrás? Corta vida. Dios no miente. Aunque viva 20, 30, si no te pasa hoy, Dios ya ha hablado. Su palabra en la Biblia dice que no volverá a él vacía. Entonces, si queremos ver larga vida, si queremos prosperar y no queremos que maldición esté sobre nosotros, sobre nuestros hijos y los hijos que vendrán después, obedezcamos la palabra de Dios. La muerte de Absalón fue muy trágica. En el segundo de Samuel, capítulo 18, 14 y 15, habla de cómo él murió. Tenemos que tener el temor de Dios.
Uno no puede saber hasta dónde llegará la persona que está sentado a tu lado, hasta que esa persona no está, tú dale poder y dale riqueza, y allí verá cómo realmente es esa persona. Porque mientras que todos somos pobres, somos humildes. Mientras que todos somos pobres, obedecemos. Pero cuando ya tenemos, no tengo que rendirle cuenta a nadie. Nadie me puede decir lo que tengo que hacer. Allí ya verá cómo realmente es esa persona. Porque a veces vean la gente y dice, es que no lo puedo creer. No entiendo cómo esa persona puede hacer eso. Sí, porque así él es. Así es esa persona. Cuando tú le das poder, riqueza y fama a alguien, ya verá cómo realmente es esa persona. David, aunque él era hombre que sí tenía fallo, hizo también atrocidades, pero él sí se dejó moldear por Dios. Hubo un tiempo cuando David tenía la vida de Saúl en su mano. Él lo podía matar, no solamente una vez, sino 3 veces. Él dijo, yo no puedo hacer ese malo y matar a ungido de Dios. ¿Por qué? Porque él tenía el temor de Dios. El temor de Dios es lo que te frenará cuando no hay nadie a tu alrededor. Pero tú sabes que aunque no haya nadie, sí hay alguien conmigo, y ese es Dios. Muchos hombres de Dios han caído del poder y de lo que Dios le mandó a hacer. ¿Por qué? Porque no tenía buen carácter. Muchos ministros, no solamente ministros también, si somos hijos de Dios y Dios nos lleva arriba. ¿Sabe que si yo subo a una escalera y estoy arriba, si me caigo de arriba, ¿cómo será la caída? Será terrible. Pero si me subo aquí y si me caigo, bueno, será menos doloroso. Si no quieres ser destrozado, cuanto más sube, trabaja más sobre tu carácter. Cuanto más Dios te levanta, trabaje aún más sobre tu carácter, porque cuanto más sube, más terrible será el dolor cuando te caigas. Bueno, ya no hay tiempo para más. Y el libro de Gálatas capítulo 5 del 9 a 21 habla de carácter. Lo que Dios quiere que tengamos. Y dice que más el fruto del Espíritu es. Esos frutos son el carácter que Dios quiere que tengamos como hijos de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a pedirle, Señor, moldéame como tú quieres que yo sea. Y ayúdame si hay algo en mí que aún no se ha manifestado hoy, pero que en el día de mañana, cuando tú me llevas más alto, cuando tú me elevas más, destrozará mi vida. Señor, ayúdame a trabajar sobre esos rasgos para que no termine mi vida en desastre, para que mi vida no sea una piedra de tropiezo para los demás. Ayúdame, moldéame, transfórmame, límpiame, purifícame, Señor, en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción.
que te agrada en toda área de nuestras vidas. Quita de nosotros, Señor, todo espíritu que no trae gloria a tu nombre, sea enojo, lo que sea, Señor, que no te glorifica, Señor. Quítalo de nuestras vidas, aquellos rasgos, Señor, que nos llevará a una vida de condenación, a una vida de desastre. Señor, te pedimos, ayúdanos, Señor, a trabajar sobre nuestros carácter. Queremos ser hijos verdaderos tuyos, que nuestras vidas no traiga maldición a tu nombre, Señor, sino que nuestras vidas te glorifiquen donde queramos que encontremos, Señor. Que nuestras vidas puedan atraer a las almas a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Trabaja, Señor. Tú eres el alfarero. Moldéanos. Transforma nuestras vidas. Transforma nuestros caracteres. Queremos honrarte con todo lo que somos, Señor. Gracias, Señor. Espíritu Santo, toma control absoluto de nuestras vidas, de nuestro espíritu, de nuestro carácter, de nuestra familia, Padre. En el nombre de Jesús, que no seamos personas que traerá calamidad a nuestra familia, aún a los hijos que aún no han sido nacidos. Te pedimos, Señor, que seamos de bendición, Señor, para nuestra familia, para tu reino y para la humanidad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Hoy puedo danzar con libertad.